Ya, les decía, um, tenemos nuestra base de datos en SQLite, ¿no? Tiene los datos de calificaciones de nuestra escuelita. Y ahora, um, yo les decía, la idea es, pues, era, ¿no es cierto?, en una página HTML, en una página web, desde aquí conectarnos hacia la base de datos SQLite y poder interactuar con nuestros datos, sacar los datos, mostrarlos o también enviar datos desde mi página, ¿no? Perfecto. Esta página es HTML y como hemos venido viendo, pues tenemos la posibilidad de incrustar el código JavaScript directamente, que no es muy profesional, y teóricamente desde JavaScript existe una librería llamada SQL que nos permite trabajar, mejor dicho, sí nos permite trabajar con bases de datos SQLite, ¿ya? Pero nos permite trabajar mayoritariamente en memoria, o sea, que crear mi base de datos, crear las tablas con código SQL, ¿se acuerdan? Como ayer vimos en una de las ventanitas de una de las secciones de la herramienta DB Browser, podemos hacerlo, ¿sí? Crear mi base de datos en memoria, crear sus tablas, sus datos, consultar los datos, trabajar con ellos. Pero como está en memoria el rato que acaba de ejecutarse mi script de JavaScript y la página también, ¿sí? La página web ya se descarga, ya desaparece del navegador, esa base de datos desaparece, ¿sí? Porque está en memoria. Ciertamente este es un uso típico de la base de datos SQL, también trabajarla en memoria, ¿sí? Trabajarla en memoria. Pero, dado que queremos hacer una interacción un poco más completa, trabajar de manera más completa, diríamos así, con las bases de datos SQLite, entonces vamos a usar, ¿sí? Tomó un tiempo decidirme. Vamos a usar unas librerías para que nosotros podamos trabajar efectivamente con SQLite, pero en modo de archivo, o sea, en toda la extensión de la portabilidad. Ayer creamos la base de datos, entonces vimos que está exportable, la puedo mover a cualquier lugar de mi carpeta, ¿no es cierto?, de mis archivos, y puedo seguir trabajando con ella. Puedo abrirla con una herramienta, con otra herramienta, etcétera, y puedo trabajar. ¿Sí? Entonces, yo quiero, desde mi aplicación, conectarme a mi base de datos SQLite e interactuar con ella. Capaz que cada vez que ejecute mi programa yo pueda abrir la base de datos, extraer los datos, procesarlos, presentarlos, o si yo necesito también generar datos para incrementarlos, para seguir guardándolos en mi base de datos, puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Ya? Para trabajar de esa manera, o sea, con los archivos propiamente de SQLite, en modo archivo, no en modo memoria, entonces necesito una librería adicional de JavaScript. Pero resulta que esas librerías, sí, bueno, tienen como prerequisitos, como requerimientos, otras librerías que forman parte de un framework, ¿sí?, de JavaScript que se lo utiliza para programar en el lado del servidor con JavaScript. O sea, ciertamente nos va a quedar un poquito aparentemente grande la solución. Vamos a instalar algunas cosas de este framework que se llama Node.js, Node.js. Pero voy a usar este solo por la necesidad de trabajar con las bases de datos SQLite en archivos, ¿sí? Por este motivo. Entonces, pero no me quedo más. Sin usar esta librería tenemos que hacer algunas cosas, o sea, aumentar el código de nuestros scripts, de nuestro programita, ¿sí? Se nos hacía muy largo, muy complicado. Entonces, como algo intermedio, una librería intermedia, ¿sí? Vamos a usar
Voy a ponerlo así. Esta librería grande o ay, perdón, pongámosle Node, ¿sí? Node.js se llama la librería completa, ¿no? La cual tiene a su vez, o soporta a su vez, ¿sí? Una librería específica llamada SQLite 3, que es la que nos permitirá conectarnos directamente a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, a través de este puente que vamos a hacer con Node.js, ¿no? Y de su librería llamada, borramos esto mejor. Ojo, ojo. Limpiemos un poquito. Ya, la librería se llama SQLite 3. Es la librería dentro de este marco de trabajo de esta grande librería llamada Node.js, ¿no? Entonces, es así como vamos a trabajar. Ahora, entonces, primero vamos a programar la parte puramente de JavaScript que nos permite conectarnos a la base de datos. Vamos a conectarnos, abrir la base de datos, leer unos datos y tal vez guardar otros datos, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Perfecto. Vamos al código ahora, vamos a trabajar. Bien, ya esto no vamos a hacerlo. Esta era una solución anterior, si se quiere. A ver. Bien. En mi, bueno, yo tengo aquí algunos otros archivos, sí. Voy a simplemente mencionar lo que ahorita en este ejercicio vamos a utilizar. En su proyecto deben tener en su carpetita simplemente una carpeta para JavaScript, podemos decir JS, y una carpeta BD en la cual va a estar su base de datos que creamos el día de ayer. ¿Ya? Sí, sí, sí. No hay mayor cosa. Dos archivos, dos carpetas principales. BD y JS. En JS tendremos este archivito, vamos a llamarle acceso bd.js. Acceso bd.js. ¿Sí? Acceso bd.js. Listo. Ya, déjenme ver solo. TBC. JavaScript. Solo una última. Tal vez me olvide de una alternativa. Tal vez, vamos a ver. Con otra librería. JavaScript SQLite. Esta es la que les decía, miren, les comentaba la librería, perdón, que sí, sql.js, que sí permite trabajar con SQLite. Miren, el SQL se envía desde aquí, pero solo en modo memoria, ¿sí? Si yo quiero grabar a un archivo o leer un archivo de mi base de datos y sobre él seguir trabajando, no puedo, ¿sí? No existe la posibilidad. Aquí está lo que vamos a usar. Desde Node.js, más o menos.
test SQLite, no sé cuál es ese. No. Desde Node.js, usar esa base. No. Export, buffer data. No, mejor no. Vamos a ver la última. JavaScript SQLite, SQL, JDBC driver. SQLite JDBC es una librería para acceder, pero en Java, no es JavaScript. Vamos a ver. Android. JavaScript. Spatialite. No, no hay. Bien. Atención, vamos. Entonces, primero vamos a instalar Node.js, ¿sí? Node.js install, lo pueden buscar. O node.js.org, aquí se descarga. Ya, me parece que ya lo tengo instalado, pero simplemente estamos revisando la página desde donde la pueden descargar. Ya, hay instalador para Windows, para todos los sistemas. Una vez que lo tengamos instalado, ¿sí? Voy a comprobar yo desde mi consola si escribo la palabra node y si me aparece un prompt, un shell, un carácter en donde yo puedo escribir código de JavaScript, como por ejemplo, ¿se acuerdan? Que yo en el navegador que ponía en mis páginas en el código JavaScript, console.log, hola, miren, estoy corriendo JavaScript desde la computadora, desde mi terminal, desde mi ventana de comandos, en modo servidor, digamos así, porque ya tengo instalado Node.js. Realmente, Node.js es como tener JavaScript en mi sistema, en mi computadora, para trabajarlo como si fuera cualquier otro lenguaje de programación de propósito general. Como si tuviera Python instalado, Java instalado, cualquier otro lenguaje. Sí, Node.js me convierte esto. Me da la posibilidad de programar, de usar JavaScript desde el lado del servidor. Sí, como un lenguaje completo. Sí, listo. Entonces lo he probado, está bien. Y aquí miren, todo lo que hacíamos. Escribimos en el navegador, perdón, en la página, en las secciones de los scripts, todo ese JavaScript me soporta aquí. Claro, el alert no, porque no estoy en el navegador, pero puedo declarar variables a igual a 67, punto y coma. Puedo declarar otra variable b en la cual voy a sumarle a 10. Quiero presentar b, voy a presentar b, console.log b. ¿Cuánto me debería dar? ¿Qué me debería presentar? Rapidito. 77. Vamos a ver. Ahí está. 77. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Salgo de Node, de mi consola de Node.js. Creo que es con Exit, ya no me acuerdo. Quite. Quite. Veamos. Ya no me acuerdo. Ayuda, aquí está. Punto help. Miren, hay un comandito punto exit y salimos de la ventana de comandos de Node. ¿Sí? De Node. Listo. Vamos. Tenemos instalado Node.js. Ahora, yo necesito tener mi librería, ¿sí? Que les hablaba yo, específica para conectar SQLite desde JavaScript a mi base de datos SQLite. ¿Cuál es esa librería? Se llama precisamente SQLite 3. Otra cosa que tenemos que instalar, que me estoy olvidando después de Node, es un programita, también librería, que se llama npm, ¿sí?
NPM. Significa Node Package Manager o manejador de paquetes de Node. ¿Sí? Manejador de paquetes de Node. Entonces, yo me parece que también ya lo tengo instalado. NPM, sí. Pero si no, los que no lo tienen, pues igual, me parece que tenemos el instalador NPM. Miren, bueno, tienen información para ahogarse. Entonces hay bastantísimo sobre Node.js, Node.js, cómo instalar NPM, Node.js y NPM en Windows. Aquí está Node. Software, Windows Installer. Me parece que ya se... ¿Cómo desinstalar Node? Basic Node, actualizar, instalar Node, verificar. Me parece que ya se instala en Windows al instalar Node, también el NPM, el manejador de paquetes de Node. ¿Ya? Eh, Me parece que sí. ¿Ya? Bueno, NPM. Ahora, entonces, ¿qué hago con NPM? Primordialmente, este programita me permite a mí hacer una instalación de librerías adicionales, ¿sí? De manera cómoda, desde la ventana de comandos, ¿sí? Descargando automáticamente del repositorio que corresponda, del lugar de internet que corresponda, la librería que yo necesito instalar, ¿sí? Entonces, npm, ¿sí? Luego, con install, ¿no? El comando install, eh, a continuación, escribiendo el nombre de la librería, puedo llegar a instalarlo. En otras palabras, para instalar SQLite 3, la librería, repito, una librería dentro de Node, ¿sí? Que me permita conectarme a bases de datos SQLite, lo hago de esta manera. NPM es el programa o todo se llama casi librería también acá, ¿sí? Espacio install y espacio SQLite 3. Esperamos, se conecta a internet, a los repositorios y empieza a descargar e instalar la librería. ¿Sí? Él sabe, discrimina qué versión de Node tengo, qué versión de la librería me corresponde, qué otras librerías tal vez adicionales se necesitan, etcétera. Bien. Ahora, ¿cómo comprobamos? Nos metemos otra vez a Node, a la consola de Node. Ahí está. ¿Sí? Y uso esta sentencia. Es como estar en JavaScript ya. Sí, repito. Require, ¿sí? Requiere, se escribe. Y entre comillas escribo la librería que quiero testear, que quiero probar si está ya instalada. Esta sentencia require me permite importar librerías, usar librerías. Entonces, si no me da ningún error al ejecutar esta sentencia, quiere decir que se importó adecuadamente, puedo usar adecuadamente, está instalada adecuadamente en la librería que estoy mencionando. Vamos a ver si es así. Miren. Require SQLite 3. Vamos a ver qué nos dice. Está. ¿Sí? Miren, me sale toda la información de esta librería. Database, statement, backup, open, bueno, un montón de cosas. Al final también tenía, no, acá, versión de la librería 3.34.0. ¿Sí? Un momentito. Estos controles parentales que hay que administrar. Disculparán. Ah,
Listo. Bien, me salió todo un conjunto de mensajes grandotote, ¿no? Con información de la librería. Entonces lo tenemos listo. Ahora, si queremos conectarnos a nuestra base de datos, puedo probarlo, testearlo desde aquí mismo, ¿sí? Desde los comandos, desde el Node.js, o sea, desde JavaScript del lado del servidor, podemos decirlo así, o del JavaScript, mi librería um, completa de JavaScript llamada Node.js y que me da las posibilidades de trabajar con JavaScript desde um, la ventana, desde mi computadora, como si fuera cualquier otro lenguaje de programación. ¿Sí? Podemos hacerlo, entonces ya importé mi librería, SQLite 3, ¿sí? Y voy a valerme de un pequeño tutorial para las partes que tienen, miren, esto es lo que ya hicimos, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Un poco viendo la teoría, si se quiere. Aquí está conectando a la base de datos en memoria, que no es lo que queremos, pues queremos con bases de datos en archivos trabajar, ¿sí? Memoria. Esto es memoria. Aquí, miren, esto es lo que nos compete, conectando a una base de datos en archivo, en disco, ¿sí? En disco. Aquí está. ¿Qué hacemos? Declaramos una variable. Luego, este new sí que es nuevo para ustedes. Ya lo vamos a explicar. Aquí está la librería, tal, etcétera. Muy bien. Error, conectado. Vamos a ver. Empezamos. Deben haber visto ustedes las palabras reservadas const, aparte de var, y también let, ¿no es cierto? Estas palabras casi todas son paisanas, son parientes, pero const lógicamente sirve para declarar datos que no van a cambiar durante todo el programa y en cierto modo nos ahorran memoria, por decirlo así. Var, pues ya lo hemos visto para declarar nuestras variables. Cada variable que yo la creo, la construyo, tiene un ámbito de vida, en su espacio de trabajo está comprendido de acuerdo al bloque en el cual se ha declarado, se ha construido, ¿no? Y si dentro de ese bloque hay subbloques hacia adentro, más anidados, digamos, hay un for, luego hay un if, luego hay otro, y se van anidando con las llaves, ¿no? Entonces, para ese bloque en el cual se declaró y todos sus subbloques, los bloques hijos, estará disponible la variable declarada con var. Y tenemos let también, que en cambio funciona como var, pero se limita únicamente al espacio, al ámbito del bloque específico donde se creó. ¿Sí? Pues no vive, no existe dentro de los subbloques, solo en el bloque en el cual se declaró, se construyó. ¿Sí? En el parcito de llaves donde se construyó, se declaró. Perfecto. Entonces, declaramos este código, quisiera hacerlo más sencillo. Déjenme ver, hay bastante programación funcional aquí, pero no quiero que se confunda mucho. No. Luego cambiaremos eso, Node.js, SQLite, vamos a ver. Sí, hay información súper amplia a través de este método. Con respecto al uso de nodes, bases de datos, etcétera, ¿no? Vamos. Está lo mismo. No quiero este código de esta manera. Pero. Creo que va a tocar.
Result promises. Create table. Un último. Vamos a ver. Ninguno, ya. No me libré, así que vamos con esto. Entonces, vamos a declarar una variable llamada BD, cualquier nombre puede ser, ¿no es cierto? O mi BD, voy a llamarle igual. Ya importé la librería SQLite, ¿no? Entonces, puedo usarla tranquilamente. SQLite 3 se llama mi librería. Es un módulo, también puede llamarse, ¿sí? Que tiene objetos dentro y que podemos utilizarlos. Tiene clases de objetos, tiene variables, tiene funciones que podemos utilizar. Bien, una de ellas, una de sus clases se llama database. Las clases en JavaScript y la mayoría de lenguajes de programación empiezan con mayúscula. ¿Qué es una clase? Una clase es una construcción de código a partir de la cual yo puedo crear objetos, ¿sí? O también puedo tomarla como un objeto. ¿Cómo construyo objetos de esa clase? Con paréntesis, tratándolo como si fuera una función y enviando los parámetros que necesite, que solicite, que requiera. En este caso, sí, database, ¿qué es lo que requiere? A ver, déjenme mover esto. Ya. Listo. Entonces, el primer parámetro que requiere es el nombre y la ruta de la base de datos. Yo voy a poner toda la ruta, ¿sí? Porque estoy desde la línea de comandos. Entonces, esta es la ruta en donde está mi base de datos. Estoy en Linux, ¿sí? Es mi ruta. Ustedes tendrán que poner la suya. Dev, German, luego BD, luego el nombre de mi base de datos finalmente, escuela.SQLite. ¿Sí? Listo. Listo. Primer parámetro del constructor se llama, ¿sí? Cuando estoy construyendo un objeto a partir de una clase. Entre los paréntesis tenemos ahora el primer parámetro, es la ruta de la base de datos, el archivo de base de datos. Bien, el segundo parámetro es una constante. Las constantes también se escriben generalmente con mayúsculas. Las variables, perdón, los datos constantes de las librerías que vienen ya, que instalamos, librerías de terceros que usamos. Entonces, ¿qué especifica este segundo parámetro? El modo en el que vamos a abrir la base de datos, ¿ya? Como lo especificamos a través de una constante de la misma librería SQLite 3. ¿Cómo se llama? En este caso podemos usar open-read-write, que nos dice qué cosa, que la base de datos la estamos abriendo, la vamos a abrir para o en modo de lectura y escritura, ¿sí? En modo de lectura y escritura. Miren, aquí tenemos los modos. Open Read Only, solo cuando vamos a leer de la base de datos. Read Write, cuando vamos a leer y escribir. Y Create, cuando vamos solo a crear la base de datos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Segundo parámetro. Separados por comas, siempre los parámetros dentro de una función, de un constructor, de un método. Bien, tercer parámetro. El tercer parámetro es una función, ¿ya? Una función, no es un entero, ni una cadena, ni una ruta, nada. Es una función, ¿sí? Que se va a ejecutar cuando se suscite un error, o si es que se suscita un error al momento de conectarnos a la base de datos. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos declararla de esta manera, crear, enviar, construir de esta manera este tercer parámetro. Función, abrimos llaves. Le doy Enter. Miren, este terminal sabe que abrí llave
Por eso me ponen los 3 puntitos para que continúe y me alerta de que estamos codificando dentro de esas llaves. Bien, ¿cuál va a ser el código de esta función? Este. Sí, perdón. Me faltó un parámetro poner aquí. No, sí, bueno, luego lo repetimos. If, Entonces, dentro del código diremos sí, error. Esto es como decir si error es diferente en la variable ERR, pongámosle error completo mejor, es diferente de null, ¿sí? O sea, si es que sí existió un valor y se colocó en la variable error. Eso decimos aquí, ¿sí? O lo que es lo mismo, sin necesidad de poner eso, estamos diciendo si error tiene un valor, ¿sí? Si error tiene un valor. ¿Qué hacemos? Vamos a presentar un mensaje en la consola, en la parte de error, pero yo puedo usarlo igualmente para que vaya a la salida estándar. Error, este método de error es como si fuera otro log, otro canal, porque al final inicialmente en esos programas sencillos es el mismo. Bien, ¿qué voy a presentar? Del error que me aparezca, que es del objeto error que se haya generado, un mensaje. El mensaje que contiene, mejor dicho. Cierro. ¿Sí? Entonces, si sucede ese error, si hay un error, mejor dicho, lo presento. Cierro el else, el if, perdón, y puedo usar else. Caso contrario, si es que este error es nulo, o sea, si no hay valor en error, quiere decir que todo funcionó satisfactoriamente. Entonces, el mensaje será conexión a la base de datos escuela satisfactoria. Falta esto. Satisfactoria. Cierro el else. ¿Sí? Cierro el else. Y me falta cerrar más cosas, ¿no es cierto? Me falta cerrar esta llave de la función. Es una función anónima. No le pusimos nombre, ¿no es cierto? Función espacio, no pusimos nombre. ¿Sí? Pero cuando estamos enviando, miren, como parámetro una función, se aceptan anónimas. No necesitamos enviar un nombre de función. Entonces cierro aquí el else, luego cierro función y luego me falta cerrar, ¿qué cosa? El paréntesis del constructor database. Luego lo vamos a repetir en el editor de textos, en el editor, en nuestro entorno, ¿sí? Para que se entienda más y se vea de mejor manera la sintaxis, ¿sí? En todo el código. Bien, cierro la función database y con eso terminaría. No está definido, dice SQLite 3. Vamos a ver, tal vez me faltó. SQLite librería tal. Me ha faltado una partecita. Require. Bien. Vamos de nuevo. Importo la librería con require. Ay, se me fue mucho. Ya. Require. Luego declaro, no una variable, sino una constante porque no la voy a utilizar más de una vez, no la voy a cambiar. Que le puedo llamar SQLite 3 también, o SQLite simplemente, no, SQLite 3 porque ya está el otro código.
con ese mismo nombre. Aquí declaro una constante definida por mi persona. Entonces puede ser otro nombre, pero le voy a poner SQLite 3. O, sí, más bien, lo que me falta es este require, esta importación de la librería, almacenarla en una constante o variable que yo la utilizaré hacia abajo. ¿Sí? Esto es lo que me faltó. Entonces la puedo llamar SQLite 3 de la misma manera. Y aquí almacenar la importación de mi librería que instalé hace unos momentos, llamada también SQLite 3. ¿Ya? Puedo aquí llamar a este método, luego verbose, para que se produzca toda esa salida, ¿no? Que sale ahí por defecto. Pero si no quiero que sea silenciosa la importación y la asignación a mi constante, lo dejo ahí. Listo. Y ahora sí voy con el código que estaba intentando hace rato. Terminarme de la posibilidad de ir recuperando las líneas que escribí. Entonces voy a ir repitiendo solo las líneas que escribí, ¿no? Function, y aquí corrigiendo, ¿se acuerdan que aquí me faltó un parámetro? Esta función yo le digo que va a recibir un parámetro llamado error, ¿sí? Bien, y aquí, creo que ya se me fue todo el resto. No, aquí está. Termino de codificar esta función de respuesta frente a los errores que se puedan dar cuando invoque, cuando ejecute este constructor. Entonces, miren, este error que llega aquí, que lo declaro, ¿sí? Con esto estoy diciendo que esta función que va en tercer lugar como parámetro de database, de la construcción de un database, ¿sí? Es una función que aquí le estoy enviando como anónima, pero que yo sé, o sea, que exige el API, la construcción de esta database, exige que aquí vaya una función que reciba un parámetro que representa los posibles errores. ¿Sí? Entonces, declaro mi función anónima porque no tiene nombre, pero sí con un parámetro. Abro llaves y empiezo con el cuerpo de esa función. ¿Qué voy a decir en esa función? Simplemente que si hay un error, ejecute tal código. Así de sencillo. Si hay error, console.log, error.message. Vamos con el else. Entonces, si no hay error, o sea, si ese error es nulo, no hay ese valor, ¿qué quiere decir? Que fue satisfactoria la conexión, ¿verdad? Entonces, simplemente presento un mensajito, luego termino el else, luego termino function, o sea, con las llaves del function, y cierro paréntesis de quién, de database, ¿sí? El constructor. Vamos a ver. Ya ha sido declarado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ya estaba declarado anteriormente mi BD y ahora me toca poner, solo le voy a cambiar de variable. MyBD le voy a poner. Y voy a volver a repetir el código. El else, de paso que se les refresca más para ustedes, ¿está? Y cierro finalmente function anónima y database. Hay un problema. Paréntesis me dice que... A ver, if, else, así. Me falta. Por si acaso me dé un problema. If error. Else.
aquí me falta una llavecita del else, luego una llave de function y luego el paréntesis de database. Me falta un... Me falta. New. Sí, me falta este operador. Cuando voy a construir un objeto, necesito utilizar este operador new. Vamos, console else, el mensaje. Conexión a la base de datos escuela satisfactoria. ¿Sí? Al fin. Entonces, nos ubicamos en el dibujito. ¿Recuerdan? Estamos en la parte intermedia, codificando el acceso a nuestra base de datos SQLite desde un código JavaScript con la utilización de las librerías, la librería SQLite 3, que la tenemos disponible gracias a que ya hemos instalado Node.js. ¿Sí? Vamos ahora a movernos hacia... vamos a codificar esto, ya no lo vamos a usar aquí en modo comandos desde el intérprete de Node.js, sino que lo vamos a poner en un archivo propiamente ya de JavaScript en el código, ¿sí? ¿Cuál era? El que tenía preparado, acceso BD. Yo estoy utilizando un editor que se llama Brackets. Es interesante como el Atom, sí, es muy bueno. Y entonces voy a abrir mi archivito que le denominé acceso.js. ¿Ya? Esto era lo que estaba intentando con la otra librería, pero que no nos resulta útil en nuestro caso porque nos permite trabajar con bases de datos de archivos en SQLite, ¿no? Y JavaScript. Entonces, muy bien. Este es mi archivo de JavaScript puro, así como cuando creábamos código para nuestras páginas, ¿sí? Y todo el código aquí va a ser JavaScript. Voy a pegar lo que hice en el intérprete de comandos y lo voy a arreglar. Miren. Entonces, voy a llamarle aquí nomás BD. Sí, y voy a arreglar el código. SQLite 3. Un poco por aquí. También es aceptada esta anotación. Miren, colocando todos los parámetros en una línea separada, cuando son muy largos. Bien, y aquí voy a alinear. Me encontré con una función, ¿no es cierto? Estoy arreglando, alineando. Cierro ahí el else, cierro aquí la función y también cierro los parámetros de database. Aquí me falta el require, ¿sí? Const, ¿se acuerdan? Dictaré una constante en donde voy a almacenar la librería que importo. Require SQLite 3. Vamos a ver qué me dice, que yo tengo parsing, es reservado. No me quiere dejar usar, pero cambiemos la LED.
versículo 3. Require, versículo 3. Bueno, me parece que es un error del editor. No debería dar error de sintaxis, ¿no? Así le consta. Dejémoslo y lo probamos. Bien, perfecto. Tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos que la probamos. Y respecto del código, solo quería cambiar ¿cómo le dejo esto? Bueno, miren, este código que tenemos aquí de esta función anónima que va en tercer lugar, como tercer parámetro, perdón, de el objeto database, del primer parámetro, segundo parámetro y tercer parámetro. ¿Cómo se lo puede reemplazar en notación moderna? Como lo tenemos aquí en el tutorial. ¿Sí? Vamos a ver. Lo podemos reemplazar. Voy a poner el comentario, ¿sí? Solo a esta línea para destacar que yo puedo escribirme una función anónima. Esto es con las versiones 7.8 de JavaScript, me parece que ahí aparecieron. De esta manera, solo especificando entre paréntesis los parámetros, si es que tiene parámetros y si no quedan vacíos, y luego usando este símbolo, el compuesto, una flechita compuesta por el igual y el mayor que, ¿sí? Y luego abro llaves. Y el resto igual, ¿sí? Notación moderna de funciones en JavaScript. Es válido. Tal como lo de acá arriba, esto es válido. Bien, voy a seguir. Ahora voy a hacer un primer acceso. ¿Sí? Voy a codificar. Voy a programar un primer acceso a mi base de datos que hasta ese momento ya va a estar abierta. Voy a estar conectado y voy a sacar los datos de los estudiantes simplemente. De la tablita de estudiantes y los voy a presentar aquí a través de mi script, de mi código JavaScript. ¿Ya? Entonces, hay algunas maneras de hacerlo. ¿Sí? Algunas maneras. Y quiero ver una de las más simples, sencillas. Sí. Cliente. Page. Muy largo. TypeScript, ya no. Node, SQLite, query. Sencillo. Entonces podemos seleccionar la cadena.
for each. Error. Aquí hay otra forma, me parece. Sí, esta es, me parece, el each de execute, SQL, parámetros, error resultado. Error resultado. Parámetros. Row last name. Eso, row. Ya, con esta serie. Bien, ahora. Declaramos una variable de tipo cadena que le voy a llamar consulta. Y es en donde voy a colocar el código en SQL que voy a utilizar para pedirle a mi base de datos SQLite que por favor me devuelva los datos de los estudiantes. Voy a empezar en este momento a hablar con la base de datos desde mi programa. ¿Sí? Desde mi programa. Entonces voy a usar SQL, ¿no? Lenguaje de consulta estructurada. Y la sentencia más básica para pedir datos, leer datos de una base de datos es select. Select. ¿Qué campos teníamos en estudiantes? Me ayuda cualquiera. Rapidito. ¿Qué columnas tenemos en estudiantes? ¿Qué fue? ¿El número de lista? Ya. Número, lista. Perfecto. Coma. ¿Qué más? Vamos separando por comas. Cédula. Cédula. ¿Qué más? Nombres, apellidos y correo. Nombres. Apellidos y correo. ¿Verdad? Perfecto. Luego, miren, la cadena básica en SQL, sentencia básica para lectura de datos, leer, recuperar datos, es select. Luego, la lista de columnas que yo deseo leer desde la base de datos, sí, separadas por comas. Bien, pero luego yo tengo que decir de qué tabla de la base de datos quiero leer esos datos, esas columnas. ¿En qué tabla están dentro de mi base de datos? Pregunto. ¿Cómo se llama? Estudiantes. Repita. De la tabla estudiante. Perfecto. Estudiantes. Listo, es mi cadenita. Ahora sí, tengo esa cadena SQL en formato string, ¿no es cierto? Ahora, esa la voy a enviar a la base de datos. ¿Cómo se la envío desde JavaScript utilizando la librería SQLite 3 de Node.js? Simplemente invocando sobre mi objeto base de datos, que yo lo llamé aquí BD, ¿sí? Invocando este método, each, o for each me parece que es, no, each. ¿Cómo se traduce each? ¿Qué significa en inglés? Del inglés traducido mejor dicho, significa cada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo con este método? Digo, sobre mi objeto BD, con cada uno de los registros resultantes de ejecutar lo siguiente, ahí va entre paréntesis los parámetros. ¿Qué va primero? La cadena de consulta. Primer parámetro. Este each tiene 4. ¿Sí? Perdón, 3 parámetros. El primero es la cadena, ¿sí? La cadena de consulta. El segundo parámetro es un arreglo de parámetros para la consulta, si es que los tuviere. ¿A qué me refiero con parámetros de la consulta? Una consulta en SQL también puede tener parámetros. ¿Cómo se configuran? Cuando yo escribo signos de interrogación.
en los lugares donde va a quedar pendiente, ¿sí? En donde yo dejo fijado, establecido, un espacio para una variable cuyo valor se va a fijar posteriormente. Es decir, luego veremos, pues, ya hay cadenas, podemos hacer construcciones en SQL, consultas parametrizadas, diciendo que yo quiero seleccionar los datos de los estudiantes, pero solo de aquellos cuyo correo sea de Gmail, cuyos nombres empiecen con M, cuyos apellidos sean Pérez, Burneo, etcétera. Puedo parametrizar. Eso lo hago aquí, ¿sí? Con la cláusula where. Puedo decir en donde el correo sea igual a o una cosa y establecer un signo de interrogación, establecer una variable, un parámetro. Entonces, para esos parámetros, yo aquí puedo poner los valores posteriormente, luego de establecer la cadena SQL. Por eso se llaman parámetros, porque yo fijo los valores después de constituida la cadena, ¿sí? Pero no es nuestro caso en este momento, así que le dejamos allí y el parámetro, valga, es redundante aquí, ¿no? El parámetro de la función each, el segundo parámetro, ¿sí? Que contiene los parámetros, pero ¿de quién? De la cadena SQL, de la sentencia SQL. En este caso no hay parámetros, ¿no es cierto? Y el tercer parámetro de la función each, del método each, está, otra vez, miren, establecido por una función, ¿sí? Necesita una función anónima que tenga dos parámetros, ella. En este caso, ¿cuáles son? Error y fila. Miren, error y fila. Estos son los parámetros de esa función anónima que viene a ser el tercer parámetro de each. Entonces, como dijimos anteriormente, miren cómo empezamos a ver esta notación moderna de las funciones en JavaScript anónimas. Yo empiezo no con la palabra function, ni con el nombre de la función, porque es anónima, sino que empiezo con los parámetros directamente. Y decíamos, el uno representa el error y el otro yo lo voy a cambiar a español. No es fijo, ¿no es cierto? El otro representa la fila. Pues también podemos llamar. ¿Qué estamos leyendo de la tabla? Estudiantes, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a llamar estudiante a la variable que aquí le llaman fila. Entonces, el tercer parámetro, miren, esto es programación funcional. El tercer parámetro de each, ¿qué es? Es una función. Y que me permite a mí acortar el código, ¿sí? Sintetizarlo mucho más. Esta función es anónima y continúo construyéndola. Entonces, miren, con la sintaxis nueva, pongo igual, mayor que, y abro llaves. Y ahí sí escribo el código de esta función, que es el tercer parámetro de el método each. Perfecto. Entonces, si hay un error, digo sí, error. Aquí, lanzado el error, podemos igualmente presentarlo a ese error. Punto message. ¿Sí? Y puedo aumentarle yo un error personalizado mío, es decir, iría especificando, ¿no? Error en la consulta a la base de datos. Bien. Si no hay error, ¿sí? Entonces procedemos a presentar los datos que me arroja mi consulta, los datos que estoy extrayendo de la base de datos. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se guardan? ¿Qué habíamos dicho? En este parámetro, ¿no? En el que el tutorial dice row,
Para nosotros, en cambio, ha sido, le cambiamos, le pusimos estudiante, y es aquí donde va almacenando cada fila de mi base de datos que va leyendo, ¿sí? Cada fila que se va leyendo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Console.log. ¿Sí? Bien, ¿y cómo se leen esos datos? ¿En qué manera, en qué forma llegan? ¿De qué manera los desglosa, los estructura la librería SQLite 3 de Node.js? En la forma de un objeto dentro de JavaScript con los atributos, con las columnas respectivas de acuerdo a cómo se hizo la lectura. O sea, que este objeto estudiante, ¿qué campos nomás tiene? Va a tener. Les pregunto a ustedes. ¿Qué tiene ese estudiante? ¿Qué leímos del estudiante desde la base de datos? El número de lista. Exacto. Y miren cómo accedo. Oh, allá, sí. Estudiante punto número lista, pero esto es como una variable, ¿no? Y las variables aquí, ya, mejor podríamos hacerlo a los JavaScript mismo, para no hacer mayor complicación. Luego vamos a darle un espacio. Voy a seguir concatenando. Estudiante punto cédula más un espacio más, puedo seguir abajo. Estudiante punto nombres más estudiante punto apellidos, estudiante punto correo. Ya. Listo. Parece que estamos. Finalmente, para que no queden conexiones abiertas. Ya. Miren, each. No expliqué bien este each. Each significa cada. Significa que sobre la base de datos, con este método each, yo voy a hacer una iteración, un recorrido, como el for, ¿no? ¿De qué cosa? De los resultados que me arroje ejecutar esta consulta de aquí, como el primer parámetro, con esos parámetros de SQL que no hay en este caso, y por cada iteración que yo recorra, por cada lectura que haga y que la vaya a almacenar en esta variable estudiante, dice ejecútese todo el código de la función que está en tercer lugar como tercer parámetro. ¿Sí? Esa función. ¿Qué dice esa función? Si hay error, ¿sí? Presenta, y si no, ¿qué es lo que hace? Presentar los datos de mi estudiante, de cada estudiante, ¿sí? De cada estudiante. ¿Qué es lo que me falta? Cerrar mi objeto base de datos, objeto BD, con el método close, para que no queden conexiones pendientes. Listo. Ahora miren, esto es JavaScript más cosas de Node.js, ¿no es cierto? ¿Sí? Código JavaScript más librerías de Node.js que yo he utilizado, concretamente la SQLite 3 para conectarme a mi base de datos. Bien. Entonces yo puedo irme por la consola, voy a hacerlo por el terminal de comandos. Bueno, voy a salir de las pruebas que estaba haciendo. Voy a irme a mi carpeta para ejecutar esta pruebita desde la línea de comandos, o sea, a los Node.js mismo, por rapidez, ¿sí? Para después sí hacerlo, tal vez llamándolo desde la página HTML a este código JavaScript. Voy a irme a la carpeta donde yo tengo
donde yo tengo mi código. Aquí está en JavaScript. Ya, no estaba allí. Así. Está, este es el archivito, ¿no es cierto? Acceso BD. Acceso BD.js. ¿Puedo ejecutar un archivo que tiene código JavaScript con Node? Sí. Precisamente esa es la intención. Miren. Node, escribo. Y acceso BD. Punto. Vamos a ver si nos funciona, qué errores nos da. ¿Se conectó? Ahí está. ¿Sí? Miren, me conecté desde mi código JavaScript. Pongámoslo visualmente, hagámoslo visualmente para que, mejor dicho, arreglemos la vista para que lo tengan ustedes de manera más clara. Voy a abrir en la herramienta DB Browser. ¿Se acuerdan? Ya ni me aparece a mí. Oh, SQLite. Aquí está. Voy a abrir mi base de datos. Voy a abrir Open Database. Aquí está mi base de datos. Aquí está estudiantes y Browse Data. Perdón, estudiantes aquí. Listo. Tengo una vista de mi base de datos completa acá, digamos, a través de la herramienta de browser. Y acá está el código, ¿sí? De mi programita en JavaScript usando Node.js, con el cual me conecto a mi base de datos. Sí, está el código y aquí está la ejecución. Entonces, miren, presenté los datos, ¿sí? Leídos, extraídos desde mi base de datos acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí? En este momentito, ya, vamos a ver dónde tengo el nombre de mi base de datos. Bueno, miren, en el código, en este momentito, aquí es donde yo me conecto especificando, abro una conexión a mi base de datos. Luego, en consulta, select número, digo, consúlteme los datos de mi tabla estudiantes. ¿Qué datos? Aquí está, número de lista, nombres, apellidos, nombres, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está. Esta es la columna de mi tablita nombres, perdón, mi tabla estudiantes, ¿sí? Que yo estoy leyendo aquí todas las columnas, estoy especificando de mi tabla estudiantes. Perfecto. Y lo que yo he hecho, lo que hace finalmente este programita es presentar en pantalla lo que yo leí de mi base de datos, los estudiantes y cada uno de sus columnas. Nombres, nombres, por ejemplo, ¿sí? Los valores de esta columna. Nombres, los valores de apellidos, todos los valores. ¿Sí? Están, o más bien, pues diríamos para hacerlo más real, ¿no es cierto? Más relacionado, si se quiere. Se me fue el bolígrafo. Bueno, están aquí estos datos finalmente presentados en pantalla que se leen desde esta base de datos. Aquí están los datos finalmente. Listo, preguntas chicos, hasta aquí. ¿Algo que quieren que repita? Discúlpeme el inicio para eso que decía que era de eso de NP, ni siquiera no me salió. Ya te veo. A ver, lo tienes, ya, eso dejémoslo ahí, ya, luego te atiendo, te ayudo, Anderson. ¿Alguna pregunta específica del
Perdón, un momentito, sí. Se me bajó. Ya, bien. Aparte de lo de Anderson, ¿alguna pregunta específica del código? Conste, ¿no hay? Bien. Listo. Antes de responder lo de Anderson, quiero por favor terminar con una partecita más. Bien, ahora tenemos el código de acceso a nuestra base de datos, ¿no es cierto? Codificado de esta manera. Lo tenemos acá. Y sí, ay, perdón, para. Ya. Ahora vamos a ver cómo los mostramos a estos datos ya no en la consola, sino ¿sí? En nuestra página. Tenemos acá los datos, entonces están mostrándose en pantalla, pero lo que vamos a hacer es, antes de empezar a leer los datos, vamos a crearnos un arreglo, ¿sí? En plural llamado estudiantes. Va a ser un arreglo. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que se lea un estudiante, antes de presentarlo en la consola, vamos a agregarlo a nuestro arreglo de estudiantes. ¿Sí? A ver, déjenme probar. Ya. Lista. No, vamos a ver cómo agregamos. Necesitamos agregar dinámicamente elementos a nuestro arreglo. A nuestro arreglo. Vamos a ver. Hacemos un número más corta. Push. No me acordaba. Vamos a ver. Punto push. Ya. Listo. Entonces, en nuestro arreglo de estudiantes,
vamos a insertar el objeto que leímos a través del método push y enviando como parámetro ese objeto, esa fila que se lee, estudiante. ¿Ya? Para tener los datos organizados en este arreglito, que es en donde van a quedar, ¿sí? Y en donde, o desde donde los vamos a tomar para presentarlos en nuestra página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos ahora sí, codifiquemos, vamos a crear un nuevo archivo HTML, rapidito, voy a grabarlo en mi carpeta em, aquí, de mi aplicación. Pongamos estudiantes.html. Estudiantes.html le voy a llamar. ¿Sí? Head. Body. Perfecto. Y en el head vamos a incluir, miren, de mi carpeta JS, mi script llamado accessobd.js. Listo. Type. Text JavaScript. Perfecto, lo que me faltaba. Kit. Ya, bueno, para que no se me coloree, simplemente lo saco aparte el tag de fin de acceso BD. Bien, y vamos al body. O, mejor dicho, vamos con el código JavaScript que lo voy a incluir aquí. Sí, en donde vamos a hacer qué cosa. Vamos a presentar en pantalla, en la ventana, sí, nuestros datos, nuestros elementos. ¿Ya? Para ello, vamos a disponer una tablita. A dejar lista, estructurar una tabla. Vamos a darle ID. Llamarle tabla estudiantes. Bien. Y en tabla estudiantes voy a... Simplemente eso, la voy a dejar allí lista. Encabezado, si le voy a poner... ya, voy a ponerle número. Por lo pronto, solo pongamos nombres y apellidos. Listo. Ya. Bien, ahora sí, vamos a hacer la construcción dinámica de nuestra tablita. Bien. Con JavaScript. Perfecto. Vamos a introducir una librería rápidamente que se llama jQuery, ¿sí? jQuery. Déjenme abrir, por favor, un archivito rápido, uno de los que tengo por acá. Esta librería
Sí, jQuery es una librería que me permite manipular de una manera más sencilla toda la estructura, el árbol de DOM, el árbol de los elementos de mi página, ¿sí? La tengo también en la carpeta, ¿ya? JS es una librería, se la descarga simplemente desde internet, ¿sí? Llamada jQuery, ¿ya? Entonces, con esta librería yo puedo hacer cosas como las de aquí. Usando una sintaxis similar a lo que hago con en CSS, ¿se acuerdan? Accediendo a los elementos a través de clases, a través de sus IDs, etcétera. Entonces, ahora yo puedo eh, referenciar a un elemento HTML a través de su ID. Yo puedo decir entonces tabla estudiantes, ¿sí? De esta manera, con este símbolo, el signo de dólar y entre paréntesis, yo puedo escribir, especificar un selector de elementos HTML. Repito, tal como hacía, como manejaba los selectores en CSS. ¿Ya? Sobre este elemento, yo puedo agregar, ¿sí? ¿Qué cosas? Otros elementos. Y puedo ir estructurando, modificando, actualizando, sí, todos los elementos de HTML. Entonces, sobre tabla estudiantes, ¿qué es lo que voy a agregar yo? A ver, un momentito, déjenme. Repito. A ver, ahí se me fue. Bien. Necesito especificar, luego del ID de la tabla, si esta etiqueta de body, que es para referirme simplemente al cuerpo específico de la tabla, a la sección del cuerpo, de manera específica de nuestra tablita. Y con el método append, ¿sí? Todo lo que yo vaya a agregar aquí. Voy a partirlo porque será un poco largo. ¿Y qué voy a agregar? En cadenas, ¿sí? Un TR, ¿sí? Ahora, dinámicamente estamos modificando, generando HTML ya desde JavaScript, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estructurábamos las filas con TR? ¿Cómo estructurábamos las celdas o las columnas? ¿Cómo creo yo celdas o columnas? Les pregunto, ¿cuál era la etiqueta? ¿Qué fue? ¿Cómo era la etiqueta? William, Henry, ¿me escuchan o no? Ya se fueron. ¿Cómo era la etiqueta de HTML? Para colocar, para establecer una celdita. Tantas veces que lo hicieron con los reportes en las tablas, a ver. La T y la D. Exacto, la T y la D, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo creo una fila, luego una celda, y en esa celda, ¿qué es lo que va a ir? En primer lugar, miren, cómo hemos dejado estructurando la tablita de inicio para poner nombres y apellidos, ¿no es cierto? Pero aquí voy a poner los nombres ¿de quién? De los estudiantes. ¿De dónde están los datos de los estudiantes? En mi arreglo, ¿no es cierto? Con el mismo nombre, estudiantes. Que se crea y se llena, se pobla con los datos de la base de datos. ¿En dónde? En mi script acceso BD, ¿verdad? Sí, voy a tratar de hacer esto por aquí.
Ver, split, temas, horizontal, vertical. Perdón. View horizontal, ahí sí. Y aquí voy a abrir. Miren, aquí está el código JavaScript que yo le estoy cargando a través de la respectiva etiqueta ya en mi página. Esto se carga acá, se carga y se ejecuta todo el código que tengo acá. Dentro de lo cual dejamos declarado estudiante, ¿no es cierto? El cual se llena con los datos extraídos de la base de datos. Y ya lo tenemos disponible aquí. Entonces, a ese arreglo estudiantes lo puedo recorrer. ¿Sí? Con each. Each es una función iteradora, ¿no? Me itera todos los elementos de mi arreglo, ¿sí? O de mi lista, como queramos llamar. Y me permite decir, por cada elemento que tiene estudiantes, por cada objeto que hay en estudiantes, haga lo que voy a colocar dentro de los paréntesis de each. Bien, miren cómo se abre esto. Voy a borrar para incluirlo acá. Todo esto va a estar dentro del each. ¿Sí? Estudiantes.each. ¿Qué hacemos? Tabla estudiantes de body sobre esa etiqueta. Esto, por favor, es la alternativa a no hacer document.getElementById. ¿Se acuerdan que escribíamos? Sí, eso está encapsulado ya, nos simplifica, nos lo resume jQuery. ¿Sí? Esta librería que me permite a través del signo de dólar y la estructuración de los selectores de los elementos HTML, tal como lo hacemos con CSS. ¿Ya? Entonces, append estábamos, ¿no es cierto? Y aquí va una función. ¿Se acuerdan? Dentro de each tenemos una función que recibe un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Qué representa ese parámetro? Representa el objeto que estamos iterando dentro de estudiantes. Voy a llamarle estudiante en singular, ¿no? Y usando la notación de las funciones de JavaScript. Voy a cerrarlo de esta manera. ¿Sí? Para dejarlo emparejando, que luego no tenga problemas. Llave. Este paréntesis de aquí, miren, se cierra acá. Listo. Entonces, por cada estudiante, voy a ejecutar esta función. Al cuerpo de la tabla, añádame un tr, luego, acá arriba mismo, luego td, ¿sí? Y luego, ya no va dentro de comillas, ¿no es cierto? Sino que va más la variable estudiante, punto, nombres. Luego, tengo que cerrar esto, ¿verdad? Cerrar, pero únicamente td. Allí. ¿Y con qué continúo? Más, abro otro td. ¿Y qué es lo que voy a colocar allí? Estudiante.apellidos. ¿Sí? Más, cierro el td. Más, o aquí ya termino, puedo terminar, también puedo cerrar, así como cierro mi celda, cierro el tr de la fila. Listo. Ya. Estudiantes, nombres.
Listo. Tabla estudiantes, nombres, apellidos, sí, perfecto. Vamos a ver cómo lo tenemos hasta ahora. Voy a abrir mi paginita llamada, ¿cómo lo llamé? Estudiantes.html. Vamos a ver qué nos dice. Nombres, apellidos. Vamos a ver la herramienta de desarrolladores. A ver qué pasó. Oh, required not defined. Aquí vamos a tener un problemita. Sí, con esta parte. Eh, porque require es parte de Node, mm, de Node.js. Bueno, por lo pronto vamos a quedarnos en trabajar desde Node.js, ¿sí? Em, sí, porque si no, no se persistirían nuestros datos. Digamos que ya, voy a ver otra alternativa para ver cómo conectamos desde la página hacia lo de Node.js. Entonces, por favor, bueno, esto se queda para terminarlo con otra opción. Pero esta sería la idea. Después no cambiará mucho, lo que cambiará será cómo conectamos lo que hacemos en JavaScript desde Node.js para conectar la base de datos con la página HTML, ¿ya? Entonces, esto por favor, de aquí van a practicar, consultar, tal como hicimos aquí, los datos de todas las otras tablas. Son dos más que faltan, ¿no es cierto? Sí, entonces este es el código desde Node.js para conectarnos a la base de datos SQLite y presentar nuestros datos. ¿Ya? Presentar nuestros datos. Voy a subirles ahorita Node.js este código al aula para que lo tengan y también luego ya les subiré la grabación. Va. Mientras tanto, si me compartes, Anderson, para ver el problema que te suscitaba. Sí, Anderson, ¿me escuchaste? Ya le comparto. Ok. Script. Ya, espérame para de una vez subir esto. No, comparte nomás, Anderson, por favor.
Bien, a ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Estás en Windows o Linux, Anderson? En Windows, no que aquí no decía que no tenemos NPS, cual hay tres, pero no me sale. Debe ser ruido fuera de NPM. Ah, ya. Cierra eso. No se cierra. Cierra esa ventana. No, pero no me dejes de compartir. A ver, abre una ventana de comandos de Windows. Yo no manejo Windows, ya ni me acuerdo cómo se hace ahí. Pero abre una ventana, un shell creo que es. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Anderson? Sí, ya espera un momentito. ¿Qué es esta, disculpe? Exacto. Ya. Allí ponle N. A ver, no, espérame. Mm, ya. npm install. No me permite escribir. ¿No puedes escribir? No, Your environment. No. A ver, no es un prompt de Node. Es, a ver, control E creo que se presiona, no sé, alguien que nos ayude para abrir una ventana de comandos de Windows nomás, no directamente de... Puedes utilizar la opción de aplastar Windows R y escribir CMD. Ahí igual te abre la ventana. Exacto. Hagámoslo, Anderson. Ahí ya puedes escribir el código para instalar Ya, ahí escribamos npm, no, npm. Exacto, esperamos. Ahí tiene que estarse conectando a internet. No, control C, presiona control C, Anderson. Escribe npm espacio install. Te faltó. No, npm install y SQLite 3. Las tres palabras. No, npm. npm. No. N. PM espacio install. Está mal.
Eso, ahí. No salió nada. No, no me sale. Quiere decir que aparentemente ya está instalado. Vamos a ver. Escribe node. Enter. Ahí escribe requiere. Paréntesis. Entre comillas, SQLite 3. Comillas. No. Enter. No está. Ah, npm install. No está instalado. ¿Alguien pudo hacerlo ya o no? SQLite 3. A ver. Veamos si, no, creo que hay una opción. Install SQLite npm. No, in Windows. Ya, repítele por favor, Anderson, sin el 3. Solo ponle npm install SQLite para probar. ¿Cuál me decía, disculpe? npm install SQLite. No SQLite 3. Pero tampoco sale nada. Pero, espérate ahí, déjale ahí. ¿Qué tal es tu conexión a internet? ¿Si ¿Lenta o no? Sí es un poco rápida, pero en la tarde es inestable. Durante el día sí es rápida. Alguien, por favor, que haga lo mismo. Ayúdenos si no estamos aquí solo con una persona probando. Eh, ¿Quién más está ya? A mí me sale lo mismo. ¿Se Me te queda sale, no allí? se reconoce, sí, me sale, no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutables. Y no, no me sale. He hecho Préstame. los mismos pasos que le dijo y no. Muéstrame, por favor, William, para ver en dónde estás. Ya. Espérame, 5. Todo pantalla.
Ya. O también al compañero Anderson, ¿qué parte es la que no le sale? No le entiendo muy bien. Ya, déjame ver. Déjame ver ahí lo que tienes tú. Tú, en cambio, todavía no tienes no, NPM, repítale, flecha arriba, pon William, por favor. Flecha arriba, no, del teclado. La tecla, corrígela al inicio, NPM, no es NMP. Bueno, entonces para hacer la otra. No, ¿Cómo dice que es? NPM. N, P, P, es, M. ya, Ah, el ya. resto igual. Es. Ujú. Ya ven, empezó a instalar. Y, NPM, fue cero, vulnerabilidad ya. Pon node, por favor, escribe node, William. Node. Enter. Require SQLite. Requiere, entre paréntesis y entre comillas, SQLite 3. Comillas y cerramos paréntesis. Enter. Quítale la E, una E de más está. La E del final. Flecha arriba, presiona la tecla flecha arriba y bórrale una E. No. Abajo. Ahora abajo, flecha abajo. Flecha abajo, presiona la tecla flecha abajo. Ya no se la estoy presionando. Entonces arriba. Flecha arriba, otra vez. No, No, entonces repítele toda la línea. Require, sin la E al final. Bórrale todo. Esa. Repítelo otra vez. Para mover Esa no. esto de aquí. Ya, ahí. Ándate a eso. Bórrales ahí. No. Require. Ya, la R y la E. No. Esa E no va. R, ponle ahí. R, enter. Ponle solo SQLite sin el 3. Flecha arriba. Ya, quítale el 3. Enter. Quítale la E. Está de más la E. La final es. A ver. Otra vez, borra. No, borra, está mal. Sigue. Es requiere. Ya, perfecto. Dale enter. Sí está. Ya. Solo nos falta, o sea, instalamos solo SQLite. Hay que instalar SQLite 3, ¿ya? Desde afuera, npm install SQLite 3 y luego acá adentro hacemos require SQLite 3. Que den esas, que nos responda bien esto y estamos listos, ¿ya? Parece que era la velocidad de la conexión de Anderson que nos respondió. Pero estamos con lo demás. Entonces,
Chicos, completamos la conexión desde Node.js hasta donde nos quedamos, accesando las bases a las tablas y presentar por lo menos, ¿ya? Como va a quedar la clase grabada, entonces igual la revisan y no hay problema, pero si tienen dudas, me preguntan, me contactan nomás. Una consulta, y lo de la tarea que estaba en el aula virtual, De esa aplicación, todavía no, es que necesitamos ver cómo mismo quedamos entre la página y la base de datos, cómo nos conectamos, ¿ya? Pero sí, estar atentos, yo les comunicaré también si hay algún avance sobre la especificación de la tarea. Pero por ahora nos igualamos en esto haciendo con las demás tablas. ¿Ya? ya les enseñé. Listo, chicos. Una buena tarde, nos vemos. Ya les subo el video.